paleocristiano es un estilo de arte que surge durante los 5 siglos de nuestra era. Va desde que apareció el cristianismo durante la conquista romana hasta la invasión de los bárbaros. Sin embargo, en Oriente continuó desarrollándose este arte hasta llegar al arte bizantino. El arte paleocristiano puede decirse que fue como una evolución del arte romano tardío, siendo la religión cristiana la que le da un nuevo espíritu al arte y lo cargue de símbolos, convirtiéndolo en un arte simple, estilizado, que renuncia a la perspectiva y a la profundidad espacial, acentuando los aspectos religiosos, haciendo que predomine el fondo sobre la forma. El arte paleocristiano se divide en dos grandes periodos. El primero, que alcanza desde el siglo II al año 313, fecha del Edicto de Milán, era una etapa de clandestinidad y persecución en el que se otorga libertad al cristianismo. Y la segunda etapa, que abarca desde el año 306 hasta el siglo VII. En este tipo, la religión del cristianismo fue la religión oficial en el siglo VI. En este periodo del arte se protegerá y se impulsó por jerarquía eclesiástica. El cristiano toma la calle y sus monumentos pueblan todo el espacio. Características del arte paleocristiano. Dentro de esta podemos distinguir que tienen una variedad de colores un poco limitada. Se conforman con representar a un número pequeño de figuras y con diferentes objetos. Todas las figuras están dirigidas al espectador, colocadas de frente. Utilizan catacumbas que son derivadas de los panteones públicos. Era muy difícil encontrar alguna obra que contenga representaciones divinas, ya que la esencia divina les era imposible de representarlas. Desde una vista formal es común los niveles de jerarquización de la figura. Las más importantes se representaban más grandes que el resto. Cultura paleocristiana. Las catacumbas son los antiguos cementerios subterráneos usados durante algún tiempo por las comunidades cristianas y hebreas, sobre todo en Roma. Eran lugares de sepultura donde los cristianos se reunían para celebrar los ritos funerarios, los aniversarios de los mártires y de los difuntos. Más tarde se crearon cementerios al aire libre en Roma, pero los cristianos, por diferentes razones, prefirieron los subterráneos. Una de las razones era que los cristianos rechazaban la costumbre pagana de la incineración de los cuerpos, seguían el ejemplo de la sepultura de Jesús. Preferían la inhumación por un sentido de respeto hacia el cuerpo destinado un día a la resurrección de los muertos. Durante la llegada del imperio de Constantino apareció la necesidad de usar templos con mayor tamaño para el culto cristiano. Por esta razón fue que las iglesias tomaron como modelo las grandes salas que había para las reuniones públicas. Estas salas se denominaban basílicas. En un primer lugar, los techos eran planos de madera, con un tejado de 2 aguas en la nave central y uno en los laterales. La iluminación se logra a través de las ventanas de la nave central, con la que ésta recibe más luz, lo que le da un mayor valor emocional a la misma. Las basílicas se utilizaban para el culto, basado en el sacrificio que acontece en el altar, mesa que simboliza el banquete eucarístico que a veces se cubre con un bardamino. En la zona denominada presbiterio, el obispo preside la asamblea desde el trono o desde la cátedra. La pintura durante el arte paleocristiano tuvo sus raíces en el estilo romano clásico y más tarde se convirtió en una expresión artística más abstracta y simplificada. Su ideal no era la belleza física, sino el sentimiento espiritual. Las figuras humanas se convirtieron así en sujetos más que en individuos, y con frecuencia tenían ojos grandes y fijos, según los cristianos eran las ventanas del alma. Escultura paleocristiana. Al principio, las obras cristianas y paganas parecían muy parecidas. De hecho, es posible demostrar que el mismo taller de artistas algunas veces produjo esculturas para propósitos tanto cristianos como no cristianos. La escultura a gran escala no era popular, pero la escultura en relieve que acompañaba la arquitectura para los sarcófagos, como la de Junius Bassus, y las tallas de marfil serán utilizadas ampliamente. Los relieves encontrados hoy en día de la época paleocristiana
permiten notar que hasta el siglo VI se define un retrato de Cristo. Jesús aparece generalmente con un aspecto juvenil en las escenas de la vida diaria. En las imágenes de su gloria aparece de mayor edad, con barba y una expresión grave. Es el arte que se desarrolló en el Imperio Bizantino desde el siglo IV, que se fue extendiendo a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla la capital del Imperio Romano del Este, el centro artístico más importante de ese periodo. En sus primeros momentos, el Imperio Bizantino se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. El arte bizantino se decía que era la magia que poseía un artista. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Varios eventos afectan su desarrollo. Las más notables son el movimiento iconoclasta del siglo VIII y en el siglo IX la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Características del arte bizantino. Recibió influencia directa de la cultura greco-romana y oriental, principalmente de Siria y Asia Menor. El estilo artístico con fuerte presencia de uso de colores. Fuerte presencia de temas religiosos, dando el poder imperante del cristianismo. Es un arte estático que tiene a Cristo como tema central. En la arquitectura se destacaron las basílicas con cúpulas o las iglesias con forma de cruz griega, siendo una característica predominante el uso de arcos y capiteles decorados. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. La influencia persa fue notable en la época del emperador Justiniano. Frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias. También ilustraron libros e íconos con pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre tela, el fresco y la iluminación de manuscritos. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales con abundancia de oro y fastuosa ornamentación con una pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se representaban muy alargadas en pie y con los brazos en una actitud de movimiento o llevando algún objeto. Escultura bizantina. La escultura bizantina se caracterizó por una gran influencia oriental, siendo como referencia la degeneración del Imperio Romano Occidental. Existen dos tipos de escultura, la grande y la pequeña. Estas esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Se caracterizaban porque tenían ojos mirando hacia arriba y muy grandes. Todas las esculturas son de piedra o de mármol y los pequeños relieves eran creados de marfil. Podemos citar como características principales que utilizaban la uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y un follaje estilizado. Este tipo de arte estaba muy generalizada en el Imperio Bizantino, especialmente en la Edad de Oro, en la época del reinado del emperador Justiniano.